Universidad Abierta y a Distancia de México. Aprendizaje complementario. Leyes de la termodinámica en el trabajo. La termodinámica trata los procesos de transferencia de calor, que es una de las formas de energía, y cómo se puede realizar un trabajo con ella. Su estudio aborda los objetos como sistemas macroscópicos reales mediante el método científico y racionamiento deductivos, prestando atención a variables extensivas como la entropía, la energía interna o el volumen, así como variables no extensivas como la temperatura, la presión o el potencial químico, entre otros tipos de magnitudes. Se llama termodinámica porque viene del griego thermos, que significa calor, y dynamos, que significa poder o fuerza. Es una rama de la física que estudia las acciones mecánicas del calor y de otras formas semejantes de energía. La termodinámica describe los estados de equilibrio termodinámico a nivel macroscópico. Trata los procesos de transferencia de calor, que es una de las formas de energía, y cómo se puede realizar un trabajo con ella. En esta área se describe cómo la materia, en cualquiera de sus fases, sea sólido, líquido o gaseoso, va transformándose. Se basa en 4 leyes principales: el equilibrio termodinámico o ley del cero, el principio de la conservación de energía, la primera ley, el aumento temporal de la entropía, la segunda ley, y la imposibilidad del cero absoluto, que es la tercera ley. La historia de la termodinámica como disciplina científica se considera generalmente que comienza con Otto von Guericke, quien, en 1650, construyó y diseñó la primera bomba de vacío, y demostró las propiedades del vacío usando sus hemisferios de Magdeburgo. Guericke fue impulsado a hacer el vacío con el fin de refutar la suposición de Aristóteles, que decía que la naturaleza aborrece al vacío. Poco después de que Guericke hizo este experimento, el físico y químico Robert Boyle estudió y mejoró los diseños de Guericke, y en 1656, en coordinación con Robert Hooke, construyó una bomba de aire. Con esta bomba observaron una correlación entre la presión, temperatura y el volumen, y con el paso del tiempo se formularon la ley de Boyle, indicando que para un gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales a otras leyes. En 1679, un asociado de Boyle, Denis Papin, basándose en estos conceptos, construyó un digestor de vapor, que era un recipiente cerrado con una tapa de cierre hermético, en el que el vapor confinado alcanzaba una alta presión, aumentando el punto de ebullición y acortando el tiempo de cocción de los alimentos. Hoy en día esto le llamamos olla de presión, y regularmente se encuentra en cada una de las casas y en muchos restaurantes para poder cocer los alimentos de manera más rápida. Más adelante, en 1697, el ingeniero Thomas Savery, a partir de los diseños de Papins, construyó el primer motor térmico, seguido por Thomas Newcomen, en 1712. Aunque estos primeros motores eran toscos y poco eficientes, atrajeron la atención de los científicos más destacados de la época. Después, en 1733, Bernoulli usó métodos estadísticos junto con la mecánica clásica para extraer resultados de la hidrodinámica, iniciando la mecánica estadística. Los conceptos de capacidad calorífica y calor latente fueron desarrollados por Joseph Black en la Universidad de Glasgow, donde James Watt trabajó como fabricante de instrumentos. Watt consultó con Black en las pruebas de la máquina de vapor, pero fue Watt quien concibió la idea del condensador externo, aumentando grandemente la eficiencia de la máquina de vapor. Después, Antoine Lavoisier propone la teoría calórica. Carnot es considerado padre de la termodinámica. Carnot fue uno de los ingenieros franceses que se propusieron estudiar los principios científicos y subyacentes al funcionamiento de la máquina de vapor, con el objetivo de lograr la máxima potencia de salida con la máxima eficiencia. Como resultado de sus estudios, Carnot y otros ayudaron a establecer la física del calor, lo que se conoce como termodinámica. Carnot comenzó con la observación experimental de que el calor no fluye por sí solo de un cuerpo frío a uno caliente. Se deduce entonces que si, en una situación dada,
Si hace fluir calor de lo frío a lo caliente, debe tener lugar algún otro cambio en otra parte, es decir, debe realizarse algún trabajo. Por ejemplo, un refrigerador o un acondicionador de aire son también máquinas térmicas, pero su ciclo funciona de manera inversa a una máquina de vapor o un motor de un automóvil. Hace falta trabajo para bombear el calor de un cuerpo frío a uno más caliente. Utilizando una argumentación muy elegante, Carnot demostró que ninguna máquina puede ser más eficiente que una máquina ideal, irreversible, y que todas las máquinas de este tipo tienen la misma eficiencia. Las leyes de la termodinámica en mi centro laboral. En mi centro laboral se realizan la fabricación de carrocerías y conversiones automotrices de diferentes tipos, tales como lo son ambulancias, remolques, hospitales móviles, escenarios móviles y proyectos de fabricación especial. Durante el proceso de fabricación de estas unidades, aplicamos las leyes de la termodinámica en muchos casos sin que nos demos cuenta, ya que en varias de estas, dependiendo su tipo, ya están equipadas con aires acondicionados, en las ambulancias llevan bombas de vacío, en algunas otras llevan otro tipo de equipamiento como lo son generadores eléctricos. Y en muchas otras, y de manera muy importante, llevan un motor de combustión interna, ya que son vehículos automotrices que se les realizan conversiones especiales. Así que, en mi centro laboral aplicamos las leyes de la termodinámica en muchos casos, sobre todo en la soldadura, que es aplicada desde el inicio de la fabricación con la unión de los materiales metálicos, dependiendo su aleación o el trabajo que va a hacer esta unidad. De ahí hasta también el acabado final, que puede ser la pintura, la aplicación de esta y su forma de catalizarse para que se cristalice o seque de una manera correcta. La primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiando un sistema a través de una variable termodinámica, la energía interna. Dicha energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La primera ley determina que la energía interna de un sistema aumenta cuando se transfiere el calor o se realiza un trabajo sobre él. Muchos motores y plantas de energía operan convirtiendo energía térmica en trabajo. La razón es que un gas al calentarse puede hacer un trabajo mecánico sobre turbinas o pistones, lo que ocasiona que se muevan. La primera ley aplica el principio de la conservación de energía a sistemas donde la transferencia de calor y hacer un trabajo son los métodos de intercambio de energía dentro y fuera del sistema. La primera ley de la termodinámica establece que el cambio en la energía interna de un sistema, delta U, es igual al calor neto que se le transfiere, Q, más el trabajo neto que se ejerce sobre él, W. Y en forma de ecuación, la primera ley de la termodinámica quedaría como delta U es igual a Q más W. Así que el calor Q positivo y el trabajo W positivo inyectan energía en el sistema. La primera ley toma la forma de delta U igual a Q más W por esta razón. Simplemente establece que puedes aumentar la energía interna de un sistema al calentarlo o al hacer un trabajo sobre él, y así poder aprovechar la energía de este. La primera ley de la termodinámica aplicada en mi centro laboral. Como ejemplo, pondré la soldadura en el proceso de fabricación, donde existen elementos, donde al aplicar un trabajo, este funde el metal de aporte a las piezas de metal base que serán unidas. La electricidad, que es abastecida por un generador, es la energía que se transforma en calor para poder fundir ambos metales. Poniéndolo un ejemplo en términos de la ley de la termodinámica, delta U lo podríamos poner como ya la soldadura terminada, ya aplicada y fundida. En el caso del calor, sería la electricidad que es generada por el generador inversor. Entre más voltaje exista, más calor habrá. Y la fuerza aplicada sería el material de aporte, que en este caso sería el microalambre o la varilla de electrodo revestido. Esto hace que el proceso o el sistema termodinámico sea aplicado
a manera que exista una buena soldadura, una buena unión. Segunda ley de la termodinámica. El segundo principio es uno de los más importantes de la física. Aun pudiendo ser formulado de muchas maneras, todas ellas llevan a la explicación del concepto de irreversibilidad y al de entropía. Este último concepto, cuando es tratado por otras ramas de la física, sobre todo por la mecánica estadística y la teoría de la información, queda ligado al grado de desorden de la materia y la energía de un sistema. La termodinámica, por su parte, no ofrece una explicación física de la entropía, que queda asociada a la cantidad de energía no utilizable de un sistema. Sin embargo, esta interpretación meramente fenomenológica de la entropía es totalmente consistente con sus interpretaciones estadísticas. Así tendrá más entropía el agua en estado gaseoso, con sus moléculas dispersas y alejadas una de las otras, que la misma en estado líquido, con sus moléculas más juntas y más ordenadas. Lógicamente, en estado sólido tendría mucha menor entropía. Al igual que ocurren con otras leyes de la termodinámica, el segundo principio es de tipo empírico. Llegamos a él a través de la experimentación. La termodinámica no se preocupa de demostrar por qué las cosas son así y no de otra forma. La segunda ley de la termodinámica se expresa en varias formulaciones equivalentes. Enunciado de Kelvin-Planck: no es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo. El enunciado de Clausius: no es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. La segunda ley nos dice que no sea posible la extracción de calor de un foco frío a otro más caliente. Simplemente dice que dicho proceso nunca será espontáneo. Las máquinas térmicas son sistemas que transforman calor en trabajo. En ellas se refleja claramente las restricciones señaladas anteriormente. Existen muchos ejemplos de aparatos que son en realidad máquinas térmicas. La máquina de vapor, el motor de un coche, incluso un refrigerador, que es una máquina térmica funcionando en sentido inverso. Sí. En una máquina térmica tiene una fuente de calor a alta temperatura. Luego entra lo que es la máquina y esta tiene un sumidero que es donde va la energía que no fue utilizada. Es decir, hay un desecho de energía después de realizar un trabajo. Un ejemplo muy claro es un motor de combustión interna, donde se surte de energía al motor mediante el combustible, genera un trabajo y de ahí se va a un escape, donde se van los gases que no son utilizados en el motor. Algunos de estos motores tienen un recuperador de gases que queman el gas que puede ser combustión, dentro del sistema del motor para que se pueda aprovechar aún más la energía. La segunda ley nos indica que a más calor habría mayor entropía, porque hay más desorden en sus moléculas de un material o de un sistema. Aplicando la segunda ley en la soldadura en mi centro laboral, siguiendo lo que marca esta, en la soldadura por electrodo revestido existe una parte de energía que no es aprovechada y que se desecha al final, siendo esta la escoria que se deja en el paso de la fusión del metal. Eso sucede regularmente con todas las fundiciones de metal. Es decir, cuando se va aplicando la soldadura y va fundiendo y uniendo los dos metales base, se va generando con el calor una entropía alta, pero al irse enfriando, esta va dejando una escoria, un metal que ya no es posible ser utilizado o que simplemente ya no fue absorbido por la misma fundición, y que de igual manera le sirve como una especie de protección para que el metal que sí fue fundido quede bien aplicado. La tercera ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. La tercera ley también se puede definir como que al llegar al cero absoluto o a grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene
y que al llegar al cero absoluto la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Esto quiere decir que la tercera ley de la termodinámica relaciona la entropía y la temperatura de un sistema físico. Este principio establece que la entropía de un sistema a la temperatura del cero absoluto es una constante bien definida. Esto se debe a que la temperatura del cero absoluto en un sistema se encuentra en un estado básico y los incrementos de entropía se consiguen por degeneración de este estado básico. El cero absoluto es la temperatura teórica más fría, a la cual el movimiento térmico de los átomos y moléculas alcanza su mínimo, es decir, que ya no hay roce entre estos átomos que generen un calor, y su sistema es cada vez más lento. No se puede llegar al cero absoluto, sino todo estado físico se detendría completamente, pues no existiría movimiento de las moléculas. Dicho de otras palabras, si no existe un calor, no existe un estado físico en movimiento. La tercera ley de la termodinámica, aplicada a mi centro laboral. Seguimos con el ejemplo de soldadura. En la soldadura, cuando es enfriada con agua, al momento que sucede esto, las áreas que son soldadas sufren un cambio en su estructura molecular y se solidifican de mayor manera, es decir, se templan. Un ejemplo muy claro es que en ocasiones, cuando se solda un metal a una temperatura de soldadura muy grande y después se quiere hacer una perforación con una broca y taladro, la perforación es más difícil, pues el metal ya se templó, ¿sí? Si excede o es enfriada a un punto de congelación para el metal, este se cristaliza y se rompe como si fuera un espejo. De igual manera, si se le aplica un calor mayor, este cambia su estructura molecular haciéndolo más blando y cuando este se llega a enfriar puede quedar torcido. Respondiendo a la tercera ley de la termodinámica en los metales, quiere decir que entre más frío esté un metal, sus propiedades físicas son mucho menores. Entonces este ya no serviría o no fungiría las propiedades que debe hacerlo como un metal. Ley del cero. El principio dice que si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto con otro a una temperatura distinta, ambos intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualen. Y esto existe un equilibrio térmico. Igual, si el objeto A con el objeto C tienen un equilibrio térmico, entonces el objeto C con el objeto B también tendrán un equilibrio térmico. Aplicando esta ley en las estructuras, como ejemplo podríamos aplicar, cuando se necesita aplicar soldadura en algunas partes de las carrocerías, se trata de mantener una temperatura constante para no ocasionar daños en algunos componentes de algunos vehículos. Es decir, que si en la base que se va a soldar tenemos componentes delicados a la temperatura, lo que se realiza es, con algunos fomentos de agua fría o de metales fríos, se enfría alrededor previamente donde se va a aplicar la soldadura, para que cuando se esté aplicando, este calor no corra hacia los lados y ocasione un daño en los componentes, sobre todo cuando son de plástico. Es decir, tratamos de mantener una temperatura constante para que el calor de la soldadura cuando es aplicada no dañe estos componentes. En conclusión, las leyes de la termodinámica en el lugar donde trabajo es muy común, puesto que dentro de él casi todos los procesos que constituyen el fabricar carrocerías están ligados a las leyes de la termodinámica. Desde la soldadura, que es delicada, pues al ser vehículos que incluso transportan mucho tonelaje o personas a velocidades de 80 km por hora o más, deben tener la resistencia y torsión necesaria que se debe lograr con un buen proceso de aplicación y selección de metales y soldadura. Y no nada más la soldadura es aplicada, es el proceso termodinámico que se aplica en las carrocerías. Al ser una variedad de fabricación y diferentes tipos de vehículos, existen diferentes sistemas termodinámicos. La aplicación de la pintura también es parte del sistema termodinámico. El proceso y la mezcla de sustancias
cómo es aplicada a lo que son las bases. Igual, la compatibilidad que tienen estas mezclas con algunos metales. Debe de lograrse una adherencia perfecta para evitar que éste se bote. Desde el aire acondicionado que se instala, los sistemas eléctricos que se instalan también para hacer accionar bombas, y así una gama de equipos que pueden ir instalados en este tipo de vehículos, hasta un equipo de rayos X o de mastografía digital. Bibliografía.